Bueno, pues buenas tardes y podemos empezar esta mesa. Bueno, también en los componentes de esta mesa y el moderador quiero agradecer la oportunidad que ha tenido la Organización Médica Colegial y la dirección de la escuela de poder presentar un tema como el que ahora vamos a comentar, ¿no? Y además lo oportuno que ha sido que vayamos detrás de una mesa que habla de competencias, porque nosotros vamos a seguir hablando con C y vamos a hablar de continuidad, ¿no? Tirando de Walter Lippmann, decía que cuando todos piensan o pensamos lo mismo, es que nadie o ninguno nos hemos tomado la molestia de pensar. La Organización Médica Colegial, en definición del expresidente o presidente emérito Sendín, es un, y así lo está hablando, por eso he dicho Sendín, es un espacio de pensamiento, tiene una definición que a mí me gusta mucho repetir, ¿no? Pero es un espacio de pensamiento, y yo creo que la escuela, ahora mismo donde estamos, es el ágora, precisamente, de este espacio de pensamiento de la organización. Si siguiéramos con Lippmann, argumentaba que la información distorsionada era inherente a la mente humana. Las personas forman sus propias opiniones antes de definir los hechos, mientras que lo ideal sería recopilar y analizar los hechos antes de llegar a conclusiones. Este es el objetivo que tiene esta mesa y entiendo que todas las mesas o todos los debates que vamos a tener en este encuentro, ¿no? Y para ello tenemos la suerte de tener a tres discursores con una altísima e importante trayectoria profesional, que yo no voy a hacer una presentación de sus currículum, aparte del tiempo, creo que siempre algo nos dejaríamos atrás, pero sí quiero destacar para empezar su disponibilidad, su generosidad a la hora de preparar y poner en marcha esta mesa. Y tenemos también a una responsable de relatar, de alguna forma también llegar a las conclusiones, que la tenemos y ahora las presentaremos debidamente. Es importante que antes de empezar la mesa quizás definamos un poco el sentido de continuidad, porque tenemos tendencia, los que ya tenemos muchas canas, a decir, bueno, ya estamos otra vez, o como decíamos ayer, hablando de colaboración primaria-hospital, y de otros términos que tienen que ver también con la coordinación. Nosotros esta mesa es precisamente de algo tan importante como la conceptualización de un término que es continuidad asistencial, y le hemos puesto como una especie de adjetivo, ¿no? Un compromiso con el paciente. Yo creo que este es el enfoque que habría que dar, porque posiblemente darle un enfoque de vuelta a la colaboración y a la coordinación, ahora veremos que tiene su importancia, nos va a llevar a debates posiblemente que nos generen algunas tensiones, de ver quién es el que colabora más, quién pone más, quién es el huevo, quién es la gallina, si es el, etcétera, ¿no? Y se entiende por continuidad asistencial el resultado precisamente de una buena coordinación y de una buena colaboración desde una perspectiva del paciente. Y al fin y al cabo no deja de ser el grado de coherencia y unión de las experiencias en la atención que percibe el paciente a lo largo del tiempo. De esto también es lo que vamos a ver. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues yo creo que también motivado porque ha habido una apuesta de algunos colegios de médicos, concretamente de dos colegios, que es el Colegio de Sevilla y el Colegio de Huelva. Ya veis que esta mesa no tiene ningún conflicto de interés con Andalucía, como podéis ver, ¿no? Y que realmente se puede justificar en algunos aspectos. Los escenarios que se definen es atención primaria y hospital, pero realmente pensamos que en el año 25 al 26 solamente existen estos espacios asistenciales. El espacio de las urgencias no está ahí también como un entorno de continuidad, vamos a dejarlo ahí, asistencial, que lógicamente no entramos, nos toca debatir, ¿no? Ha ido generando o ampliando su espacio dentro de esta continuidad. A veces es la puerta de entrada al sistema, no la atención primaria. O solo urgencias, y el entorno sociosanitario no es un espacio también. Y no me extenderé de algo que seguro que lo vamos a tocar, que es el nuevo espacio y el que además está a velocidad endiablada, que es el espacio virtual.
y le ponen ustedes IA o de otra forma, pero estamos en un espacio virtual que está ganando cada vez un entorno importante en la continuidad. Pero también tenemos que entender que la mayoría de nuestros pacientes o nuestro sistema está especialmente centrado en una asistencia especialmente clínica, pero nuestros pacientes son pacientes pluripatológicos, polimedicados, generalmente viven solos y además suelen tener trastornos cognitivos, ¿no? Y ahí no solo interviene la profesión médica, ahí sí que interviene otras profesiones, por eso lo de las competencias, ¿no? Porque en algún momento, ahora veremos en las soluciones para que haya continuidad, también se cuelan algunos temas que tienen que ver con el entorno de las competencias, ¿no? Y por supuesto porque hay un entorno desde la gestión, esencialmente de la gestión pública, que no tener una buena continuidad asistencial, pues repercute en una mala utilización de métodos y de pruebas diagnósticas, generalmente se duplican, la prescripción de medicamentos posiblemente innecesarios, algunos también duplicados o del mismo grupo terapéutico, la utilización inadecuada de los servicios sanitarios, la falta de continuidad en los procesos asistenciales, y lo podríamos cerrar de aquí a cabo con el importante efecto que tiene sobre la iatrogenia y la generación de problemas de seguridad del paciente con esas consecuencias que todos conocemos. Bien, pues para hablar de este tema, ahora sí, vamos a dar entrada a nuestros tres ponentes. Y hemos entendido que en esos espacios asistenciales había unos entornos de responsabilidad o de visión que nos vienen muy bien, ¿no? Y vamos a empezar con un entorno desde la gestión, pero también del ejercicio de la profesión en el ámbito del hospital, ¿no? Y para ello tenemos la suerte, es lo único que nos salva del conflicto de interés, de tener a alguien de esta comunidad y no andaluz, ¿eh? Y para los que no los conocéis, asume una responsabilidad tan importante como ser el gerente de un hospital como Valdecilla, ¿no? Miro para Tomás, que lo conoce muy bien, de una altísima complejidad, pero también de una acción puntera en el entorno de sus servicios, etcétera, ¿no? Y vamos a empezar contigo, Félix, ¿eh? Así que adelante. Bueno, muy buenas tardes. Voy a pedir disculpas en primer lugar porque tengo una ligera afonía que impide que mi voz sea lo melodiosa que habitualmente es. Pero lo importante es lo que voy a decirles, no cómo lo voy a hacer. Y esto podría ser la Costa Quebrada, pero no lo es. Esta es la ola más grande del mundo, que está a unos 700 kilómetros de aquí, en Nazaré, en Portugal. Y para mí es la metáfora perfecta de lo que es el sistema sanitario público, y podemos trasladarlo perfectamente al colectivo médico. Voy a intentar describirles lo que yo veo en esta diapositiva, en esta fotografía. Mire, hay un grupo de personas disidentes, de personas desencantadas, de personas que están hartas, pocas afortunadamente, quizá más de las que quisiéramos. Hay una serie de incorporaciones que se van sumando al sistema. Hay una serie de personas que están indiferentes, otras que están temerosas y asustadas, pero básicamente el colectivo está expectante, aunque desconfiado. Repito, esta es mi perspectiva, muy personal, por supuesto. Y finalmente tenemos al colectivo de decididos y de decididas, que van a ser los que probablemente puedan ejercer su influencia sobre los expectantes y los que condicionen su acción. Y yo dentro de los decididos los voy a incluir a todos ustedes, porque creo que, como bien ha dicho Serafín, esto pretende ser un foro de reflexión, de pensamiento y por tanto de posicionamiento también que pueda influir aguas abajo en otras personas del colectivo. Miren, el sistema sanitario público, lo hablaré desde esta perspectiva, yo creo que es un bien en el que todos coincidimos que debemos proteger. Y debemos protegerlo con una serie de condiciones. La primera de ellas es que mantenga su naturaleza pública, fundamentalmente pública al menos. A ver si soy capaz de pasarlo, que mantenga su característica de universalidad, de equidad por supuesto, de calidad y de gratuidad en el punto de uso. Pero no es menos cierto que el sistema afronta fundamentalmente tres grandes dificultades
que son propias de nuestro medio, pero también de otros medios de manera universal. En primer lugar, la complejidad del sector. En segundo lugar, la incertidumbre. Y en tercer lugar, la presencia permanente de cambio. Para mí, complejidad, incertidumbre y cambio son los elementos definidores del sector sanitario. Y esto tiene impacto, sin duda. Tiene impacto en muchos aspectos clave de nuestra práctica. Y los voy a resumir en 4, de manera muy superficial, si me permiten, porque tenemos el tiempo que tenemos. La primera es la accesibilidad. Un bien primario, especialmente desde la perspectiva de nuestros pacientes. En segundo lugar, la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad económica, también la ambiental, pero desde luego la sostenibilidad económica. En tercer lugar, la satisfacción de los pacientes, un elemento cada vez que emerge con mayor vigor en nuestras escalas de valores. Y en cuarto lugar, sin duda, la continuidad asistencial. Son los 4 elementos en los que yo creo que impactan las características previamente definidas de nuestro sector. Fíjense, yo tengo la percepción de que tenemos algún problema con el pasador, de que nuestro sistema a veces se parece a esto. Un gran elefante troceado donde existen dificultades de conexión entre unos elementos y otros. Pero como buenos decididos y decididas que somos, vamos a intentar surfear la ola. Y para eso yo les voy a exponer cuáles serían, desde mi perspectiva, las herramientas que podríamos utilizar. Bien aisladamente, bien de manera colegiada. Repito, es una visión muy personal, a veces un tanto miope y desde luego sesgada por mi condición de profesional del ámbito hospitalario, aunque todos tengamos pues, mochilas en las espaldas. Y a veces pues, tenemos la percepción de que las herramientas tampoco son las adecuadas, ¿no? Están inadaptadas a la realidad que tenemos. Para mí hay una palabra clave en todo este proceso. Y esa palabra clave, no quiero asustarles, es integración. A mí no me sirve la colaboración, la cooperación, me sirve la integración. Pero tampoco se asusten, porque tendemos a pensar del término integración con carácter estructural. Y estoy hablando fundamentalmente de integración asistencial, de integración de los cuidados, que es lo que realmente tiene impacto en los pacientes. Otro tipo de integraciones son instrumentos, no son el fin en sí mismo. Para mí, el fin final de la continuidad asistencial es la integración en el cuidado. Y esta integración tiene unos requisitos. Y yo, que soy muy futbolero, se los voy a resumir en un decálogo, en 10. Y empiezo por el primero. El primero, sin duda, es reconocer que existen barreras estructurales, barreras históricas, barreras mentales, barreras profesionales que condicionan y hacen persistentes desajustes organizativos entre nuestros niveles asistenciales o entre nuestros dispositivos asistenciales. Creo que lo primero que hay que hacer es ser honestos y reconocerlo. A veces esas barreras son muy evidentes. A veces hace que nos incriminemos unos a otros buscando culpables y no buscando soluciones. Y creo que esto es un grave error que llega en algunos momentos a que nos aticemos, permítanme la expresión, que nos aticemos de lo lindo entre profesionales de los distintos niveles, sin generar el más mínimo beneficio para nadie. Segundo elemento, muy importante, tener una cultura profesional compartida. Y esto es fácil de decir, pero no es tan sencillo de hacer. Eso implica fundamentalmente el manejo compartido de determinadas patologías en pacientes que son pacientes los 365 días del año, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En tercer lugar, compartir conocimiento. Compartir fundamentalmente información. La necesidad perentoria de una historia clínica única, interoperable y que sea absolutamente integral es un elemento base, pero no es el único. Necesitamos otros mecanismos de
compartir conocimiento, de compartir información. El cuarto, los mecanismos de comunicación entre profesionales. Los mecanismos de comunicación quizás sea un instrumento para compartir información, efectivamente, pero tenemos que mejorarlos, claramente, y tenemos que poner el foco también en ellos. Y el primero seguramente pase por conocerse. Conocerse personalmente, ponerse cara. Esto es un instrumento de un valor extraordinario al que habitualmente infravaloramos. Crear espacios de diálogo entre profesionales de distintas categorías, de distintos niveles asistenciales en este caso, de distintas especialidades. Quinto elemento de este decálogo, crear circuitos de corresponsabilidad clínica. Fíjense que no hablo de circuitos de derivación, que es la terminología habitualmente utilizada. Yo hablo de circuitos de corresponsabilidad clínica, que creo que es la realidad a la que tenemos que orientarnos. Esa corresponsabilidad es evidentemente imprescindible en el manejo de la patología que hoy prevalece, que es la enfermedad crónica. Sexto elemento, garantizar transiciones seguras de los pacientes. Siempre que hablamos de accesibilidad, hablamos en general de accesibilidad desde la primaria al hospital, pero hay otro elemento que debe preocuparnos mucho, que es la transición segura del paciente que es dado de alta en el hospital y que tiene que ser seguido en su entorno comunitario. A mí me parece un aspecto especialmente preocupante y al que no hemos dedicado el suficiente tiempo y el suficiente pensamiento, la suficiente reflexión. Séptimo, y voy finalizando, lo ha dicho Serafín, no podemos hablar de continuidad asistencial sin tener en consideración ya la atención social y la atención sociosanitaria. Estaríamos hablando de un triángulo incompleto, porque la mayor vulnerabilidad se produce fundamentalmente en este entorno. Octavo, finalizo con tres elementos que probablemente sean absolutamente transversales y en los que creo profundamente que la organización médica colegial, los colegios de médicos tienen un papel muy importante que desarrollar. El primero de ellos es la formación en competencias, en habilidades del colectivo, lógicamente, orientado a esa continuidad asistencial y a garantizar todo lo que he venido hablando hasta ahora. El noveno es un marco evaluativo claro, con instrumentos claros de medición, con indicadores claros de medición y con transparencia, que nos permitan determinar si estamos garantizando una continuidad asistencial adecuada o no. Y décimo y último, esto no se trata solo de medir resultados, tenemos que medir también experiencias, tenemos que evaluar experiencias de los pacientes, no nos olvidemos de ello. Y el décimo, lo decía, es el capítulo de los incentivos. Tenemos que incentivar, tenemos que promover la continuidad asistencial incentivando a las personas que tienen que garantizarla para que así puedan hacerlo y para que lo tengan dentro de sus pensamientos y prioridades. Y esto continuará en el debate, pero como saben ustedes, todo decálogo, pues desde la época de Moisés se resume en dos. Yo lo voy a resumir en uno, Serafín, no te preocupes. Y además tiene mucho que ver con lo que nos reúne aquí, con el título de esta mesa, que es nuestro compromiso. Miren, si yo tuviese que resumir lo que para mí es la continuidad asistencial, diría claramente que es el entorno en el que el paciente no sabe en qué nivel asistencial está. Eso sería para mí la continuidad asistencial, donde la asistencia ni se interrumpe, ni se repite, ni se olvida. Y ese, desde mi punto de vista, tiene que ser nuestro verdadero compromiso. Muchas gracias. No había comentado cómo tenemos estructurado esta hora y media, un poquito menos, ¿no? Y habíamos decidido que los relatores tuvieran 10 minutos, ¿no? Ya veis que es posible decir cosas en 10 minutos, lo acabamos de ver, y 10 minutos, 10 medidas o un decálogo, ¿no? José María, tranquilo, ya existe material para las conclusiones y esto seguro que va a dar pie al debate, ¿no? Pero sí que ha centrado, Félix, parte de lo que creo que esta mesa va a querer transmitir, ¿no? Que hay vida, aparte de discusiones, o que hay vida aparte de quedarnos solo, diríamos, en ciertos temas muy peculiares, ¿no? Pero esta mesa tenía la idea de que presentar tres visiones, ¿no?
aunque ya veis que se puede tener una visión integral desde el hospital. Parece ser que el protagonismo de lo integral está más en el ámbito de atención primaria, y para hablarnos un poco de ese ámbito que conoce, pero además desde el conocimiento y la responsabilidad de un cargo de colegio de médicos, que además ha sido uno de aquellos colegios que mostraron interés en que este tema estuviera aquí y que se hablara, pues tenemos a nuestra compañera y presidenta del Colegio de Médicos de Huelva, que yo creo que también podemos aprovechar, son unos segundos, hay que felicitarla porque se llama Mercedes, ¿no? Así que Mercedes, a pesar de... A pesar de que no hay conflictos de interés con Andalucía y que des tu santo, tienes 10 minutos igual que Feli. Vale, bueno. ¿El pasador de diapositivas lo tiene? ¿Ah? Aquí, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería agradecer a la organización que pensara en mí para hablar de atención primaria. Bueno, era un tema que nos preocupaba en el colegio, pero para mí pues es importante poder estar aquí para poder aportar lo que consideremos. Yo quería hacer una primera exposición y os he puesto algo de marco legal porque yo soy una fanática de ver las leyes que nos asisten, ¿no? Entonces, simplemente referir que ya en la Ley General de Sanidad del año 86 ya hablaban de continuidad asistencial. También en la Ley de Cohesión de Calidad del Sistema Sanitario del año 2003, que además se revisa en el 2024, en su apartado 13.1, también habla ya de continuidad asistencial. Sale después la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002 y hay diferentes estrategias nacionales y autonómicas que hablan de continuidad asistencial, sobre todo en sus temas de estrategias de cronicidad. Pero estas leyes que son de aquellos años, nosotros todavía hoy seguimos hablando de continuidad asistencial y como algo muy importante que parece que nunca terminamos de fraguar. Entonces me parecía importante saber que hay leyes que nos asisten pero que no acabamos de poner en marcha en el plano real. El concepto, yo creo que lo que ha dicho el doctor Serafín y lo que también ha dicho Feli, yo creo que la continuidad no es solo una colaboración, sino es un transitar hacia la salud de ese paciente que entra en el sistema y que después sale. Y nosotros somos los responsables, pues me ha gustado mucho esa idea de que realmente no tiene que encontrar en qué nivel está, realmente. No tiene que estar en ningún nivel, sino que todos los niveles tenemos que garantizar ese tránsito de nuevo del paso del sistema sanitario del paciente hacia la salud. Aparte de que el paciente ya no es un sujeto pasivo, ¿no? Sino que ahora mismo, pues con los cambios epidemiológicos y con lo que estamos viendo de cronicidad, va a ser una persona muy activa, a la que hay que darle también su papel. Yo creo que es un compromiso del sistema con el paciente, tal y como hemos puesto en el título de este plenario, porque realmente no es que el paciente sea mío o sea tuyo, ni enfrentando entre los dos niveles, sino realmente da una solución a ese paciente que ha entrado con una enfermedad o con un proceso que tenemos que solucionar. La situación actual, pues a pesar de todas esas leyes, de las estrategias de cronicidad y demás, yo expongo un poco cómo lo vemos desde atención primaria y cómo lo vivimos, ¿no? Tenemos unas comunicaciones telemáticas que en muchas ocasiones son obsoletas, que aunque nosotros intentamos incluirlas como herramientas de ayuda, muchas veces son más un obstáculo que una ayuda y nos cuesta mucho trabajar a veces con ellas, ¿no? Las teleconsultas, pues un medio de comunicación que tuvo mucha importancia durante la época de la pandemia, no ha acabado de madurar como para que nos resulten útiles. No son ágiles, no compartimos criterios entre los dos niveles, a veces está ahí mucho tiempo que pasa hasta que contestan. Otra vez ha servido incluso de enfrentamiento entre profesionales, ¿no? Y yo creo que la teleconsulta es un medio muy poderoso de comunicación que tenemos que saber utilizar como para que nos dé sea una herramienta lo suficientemente potente. Después también hay una cosa que he puesto aquí, que son las características especiales de la atención primaria de salud. Nosotros prestamos una atención longitudinal al paciente, conocemos el paciente y su entorno. Somos especialistas en medicina familiar y comunitaria, es decir, que hacemos como un enfoque global de lo que es la atención al paciente. Y a veces en nuestras relaciones con los especialistas del hospital parece que esa parte como que se olvida un poco, ¿no? Realmente nosotros va a haber un momento en que vamos a atender a ese paciente, lo vamos a derivar al hospital, pero después vuelve a nosotros y lo consideramos dentro de su entorno. Y esa parte donde atendemos también la patología social es una característica de la atención primaria que creo que hay que tenerla en cuenta.
Otra cosa que nos encontramos es que la atención hospitalaria no es finalista, lo cual hace que nos sobrecargue a los médicos de atención primaria. En muchas ocasiones recibimos informes de, pues derívelo al especialista de traumatología. Si ya has visto al paciente, por favor, derívalo como interconsulta. Porque otro de los problemas que tenemos es que las interconsultas son mejor valoradas que las consultas que salen de atención primaria. Como si el médico de atención primaria no fuese valorado en su decisión clínica de pedir una determinada prueba o una determinada derivación. Entonces, si una vez que el paciente entra en el nivel hospitalario, yo creo que debe tener como un final. Si necesita tratamiento durante 6 meses, pues tener ese tratamiento durante 6 meses, que también esté controlada si tiene que revisarse, si no hay que pedirle una prueba complementaria, hacer una atención completa en la que también participemos nosotros, porque a lo mejor hay que crear también un informe de continuidad. Igual que hay continuidad de cuidados que se le da a enfermería, a lo mejor necesitamos un informe de alta más personalizado, donde se nos informe de toda la evolución o utilizando las nuevas herramientas digitales que nos avise en qué lugar dentro del sistema sanitario del nivel de atención hospitalaria se encuentra ese paciente en ese momento. Creo que la cultura y la organizativa y los objetivos ahora mismo de lo que es hospital y primaria no están compartidos y creo que sería importante pues integrarlo tal y como ha comentado Félix. En cuanto a los retos, yo creo que necesitamos una historia clínica única y compartida, donde podamos entrar los dos a la vez sin tener que yo hacer muchos recovecos para llegar a lo que está viendo el especialista, porque eso nos va a ayudar, lo primero, a tomar decisiones entre los dos, nos va a permitir compartir información y aparte una herramienta muy importante que creo que los dos aprenderemos. Yo aprenderé de lo que diga del hospital y el hospital aprenderá de la situación de atención primaria. Necesitamos también una cosa que me llamó mucho la atención cuando hablé con algunos gerentes, ¿no?, de atención primaria, y es que me hablaban que necesitábamos un empoderamiento de los especialistas de medicina familiar. A veces el que no te valoren desde la administración de lo que son nuestras competencias, que somos especialistas formados por Viamir, que hemos estado en el hospital, que hemos adquirido competencias de alto nivel, que si no te empiezan a valorar toda esa actividad. Y a veces hay días en que yo a la consulta no cojo ni el fonendo en todo el día porque me dedico a solucionar problemas administrativos, pues al final termino como perdiendo valor incluso yo misma, ¿no? Decir, bueno, realmente yo no estoy preparada. Entonces hay veces que yo creo que tenemos también que dar un paso hacia adelante los propios profesionales. Después yo creo que los procesos asistenciales que ya se utilizaron, como que estaba ya definido cómo entraba el paciente en el sistema y cómo salía, cuáles eran las funciones de cada uno, podría ser un buen instrumento para seguir utilizando, pero quizás haciendo protocolos que sean consensuados entre especialistas de ambos niveles y también de la atención sociosanitaria, porque ahora tenemos ese otro gran componente, pero que sean adaptados localmente. No es lo mismo trabajar en un área rural que trabajar en una capital donde tenemos a lo mejor más disponibilidad. Y en ello yo creo que los colegios médicos podrían tener un gran papel para fomentar ese punto de contacto entre los especialistas de atención primaria y también de hospital. Y ponernos cara, tal y como ha dicho Félix, porque eso también sigue siendo muy importante y los colegios podrían ser un buen punto de partida. Hay que potenciar y mejorar las teleconsultas, pero también, además de la teleconsulta, mantener la derivación presencial. Necesitamos también una cartera de servicios que sea actualizada en atención primaria. A veces, aunque yo comparta la historia con el especialista del hospital y pueda tomar una decisión compartida, si en un momento dado no puedo pedir una prueba porque no la tengo en cartera de servicios, va a ser complicada. Quizá en el tema de recursos no podemos darnos a todos, ¿no? Pero a lo mejor en determinadas circunstancias que esté bien justificado tendríamos que tener acceso a ello, ¿no? Y después yo creo que hay que erradicar determinadas actitudes que nos llevan a solucionar los problemas, como es el intento de dispensarización que a veces nos da el hospital, ¿no? ¿Quién es el referente de tal cosa? Tiene que haber un referente en cada centro de cada una de las enfermedades. De esa superespecialización, la primaria tiene una atención personalizada, una atención longitudinal e integral que no permite esa dispensarización siempre, porque todos tratamos a personas que pueden tener en un momento dado esa patología. Y yo dejaría algunas reflexiones, y ya termino, no me paso, ¿no? ¿No? Podría haber ese informe de continuidad de cuidados, no de cuidados, sino ese informe médico de continuidad igual que en enfermería, donde pudiéramos enterarnos de cómo vamos a ir llevando conjuntamente a ese paciente. Hay también nuevos modelos de consulta que también van a crear otras situaciones, ¿no? La consulta virtual, la consulta telefónica. No vamos a un sistema como muy digital
cómo se va a solucionar eso en el tema de continuidad asistencial, ¿no? Los roles de otros profesionales, ¿no? Aquí viene el paciente, los cuidadores de los pacientes, los trabajadores sociales, toda la atención sociosanitaria, las propias asociaciones de pacientes, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Los pacientes ya no vienen con lo que le ha dicho Google, viene lo que le ha dicho la inteligencia artificial, mucho más complicado, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a integrar nosotros en el desarrollo de nuestras consultas? Porque a lo mejor podemos tener acceso a herramientas que sean muy útiles y que estén validadas y que nos permitan también tomar decisiones. ¿Cuál es el papel del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ¿no? Estamos aquí probablemente para generar un decálogo que me ha parecido magnífico, o generar conocimiento que después sea aplicable y del que podamos extraer conclusiones, ¿no? Y una cosa que a mí me gustaría es pedir la confianza del sistema y de la administración y de los profesionales en sus médicos de familia. Y yo creo que ya aquí termino. Muy bien. Muchas gracias, Mercedes, también por el tema de la tiranía del tiempo, ¿verdad? Pues hay mucho que decir y seguro que algunas cosas van a salir, y después cuando tengamos oportunidad de compartir en este espacio, que estamos bien de tiempo para llevarlo a cabo, ¿no? Hemos intentado poner en escena dos visiones, ¿no? Que curiosamente y afortunadamente no ha habido un entorno como se puede plantear de cierta confrontación, aunque eso no quita que se hayan podido decir aspectos que sí que han incidido, iba a decir desde el origen de los tiempos, ¿no? Porque este es un tema de debate desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizás para tener una visión desde la responsabilidad que tiene el gestionar un servicio sanitario, pero también desde el bagaje de la competencia y el conocimiento de una compañera, ante todo, como muy bien me está comentando, como es Valle García, nuestra gerente en Andalucía del Servicio Andaluz de Salud. Creo que difícilmente podíamos encontrar, seguro que los hay, perdón, también por lo que a lo mejor los hay en Cantabria y en otras comunidades, alguien que haya tenido una continuidad asistencial desde el punto de vista de la responsabilidad y del enfoque precisamente del tema que tratamos como Valle, ¿no? Al igual que algunos que también se sientan aquí, que aquí también tenemos la oportunidad de que no estamos ante unos discentes que vienen solo a aprender conocimiento, sino a transmitir experiencia. Por eso esto es una escuela no al uso, sino es una que teníamos que estar casi en redondo, Pues yo creo que Valle sí que puede y tiene la visión no solo del puesto que ostenta ahora desde no hace tampoco mucho tiempo, pero parece mucho, ¿verdad, Valle? Por los conflictos que tiene cada día, sino porque ha pasado por los diferentes enfoques que tiene dar continuidad en sus puestos de responsabilidad, formando parte de una unidad de gestión clínica y formando parte también de la dirección de un hospital y ser la gerente de un hospital como es el Hospital Reina Sofía de Córdoba, ¿no? Que además encima le tocó, como a muchos también de los que se sientan aquí, pues tener que combatir algo que parece que se nos ha olvidado y de que no hemos aprendido mucho de una pandemia como la de la COVID que hemos padecido y que curiosamente han demostrado, y se nos ha olvidado, de que cuando somos capaces de hacer verdaderos cambios en revolución, somos los profesionales de la medicina los que le dimos una vuelta, gracias también a los que os tocaba la dirección, para dar respuesta a algo que no habíamos conocido nunca, pero sin en cambio dimos una vuelta para que todos pudiéramos hacer de todo, Se nos ha olvidado, Pero bueno, yo creo que Valle seguro que refrescará esto, pero no especialmente esto le hemos pedido, sino que nos va a hablar especialmente desde su punto de vista, qué entiende que se hace desde Andalucía, desde una comunidad como Andalucía, y qué nos puedes contar en relación a este tema. También 10 minutos, yo he cogido el comodín del moderador para extenderme un poco. Venga. No te preocupes, querida. Bueno, buenas tardes. Gracias, Serafín, por tu presentación, por tu cariño siempre y gracias al Consejo General de Médicos, al director y organizador de esta escuela profesional por haberme invitado hoy aquí y además un placer compartir foro, mesa, ¿no?, con los compañeros y compañeras tan comprometidas con el sistema sanitario. Así que para mí un placer. Yo puedo dar una visión de macrogestión, pero Serafín, yo es que es verdad que soy también persona más operativa, por tanto es una visión de macrogestión, pero con los pies puestos en la realidad asistencial, porque no se puede entender la continuidad asistencial sin entender bien lo que es la realidad. Entonces, aunque el Servicio Andaluz de Salud
por poner en contexto, porque es verdad que aquí somos la mayoría andaluces, aunque veo por aquí algún otro, ¿no? Pero en Andalucía atendemos a 8,5 millones de habitantes. Tenemos más de 127.000 profesionales. Esto lo digo porque a veces tenemos que entender cada proyecto que se pone en marcha, las dificultades que hay para su implantación, ¿no? Son comunidades tan grandes, son muchas provincias y a veces nos encantaría ir mucho más rápido, pero bueno, pasito a pasito se hace una montaña siempre. Voy a hacer una reflexión estructurada y la voy a hacer en torno a 7 claves. La primera, vamos a definir, según y en palabras muy sencillas, lo que es la continuidad para mí, Serafín. Lo habéis dicho todo, la continuidad no es simplemente una coordinación entre niveles. Yo creo que no. Si no sentimos la continuidad desde la perspectiva del paciente, entonces seguiremos trabajando para nosotros en vez de para ellos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la cultura. Lo que tenemos que conseguir es que el paciente no diga me han derivado o me va a ver un especialista. Yo es que creo que tenemos que conseguir entre todos que el paciente diga me sigue mi equipo de salud en cualquier etapa de mi vida, sin saltos ni interrupciones. Y yo creo que aquí tenemos todos que poner de nuestra parte para conseguir finalmente eso. La segunda clave, también la habéis tocado, es que la integración real, la integración va más allá de la atención primaria y de la atención hospitalaria. Lo decías tú, Serafín, tenemos que buscar esa dimensión del entorno sociosanitario. Os pongo un ejemplo en Andalucía. En Andalucía tenemos más de 600 residencias en las que conviven más de 600 personas y esa población de personas que viven en una residencia, pues más del 50% tienen más de 85 años. Más del 50% tienen una dependencia grave con una alta necesidad de cuidado. Son personas con una alta porcentaje de enfermedades crónicas complejas en comparación con la población que no vive en residencia, que tiene más de 65 años, ¿no? Y además consumen muchos recursos sanitarios, las salidas para el hospital, para ingresos, para las urgencias, tanto de atención primaria como hospitalaria. Por tanto, tenemos que buscar la fórmula de garantizar esa continuidad asistencial, de personalizar esa atención sanitaria y además de mejorar su seguridad. Y todo eso es posible. Estamos pensando en Andalucía y hemos hecho un estudio piloto en Málaga con la creación de unidades de residencia. ¿En qué consiste? Un nuevo modelo asistencial donde un equipo multidisciplinar de profesionales, médicos del ámbito de atención primaria, del ámbito de atención hospitalaria, enfermeros, por supuesto, y otros perfiles profesionales, con el equipo de la residencia y utilizando herramientas digitales, que después comentaremos, la historia clínica digital que tenemos en Andalucía, protocolos integrados, atienden y prestan una atención especializada a estas personas. Es que al final evitamos desplazamientos que se pueden evitar. Al final evitamos ingresos que son evitables y al final hacemos que la persona tenga una mayor seguridad. Y sobre todo, por ejemplo, la prescripción de medicamentos, ¿no? Luego, ese punto es importante. La tercera clave que quería comentar y compartir con vosotros es la reforma de la atención primaria. Es una clave estructural. Si de verdad queremos hacer a la atención primaria fuerte, será la única manera de que haya una continuidad asistencial real, y esto es una realidad. Reformar la atención primaria no es solo que también reforzar la plantilla de profesionales médicos, ¿no? Porque estamos seguros que el desdoblamiento de cupo es necesario, que adaptar las agendas al tiempo que el paciente necesite es necesario, pero conllevan también una diversificación de los perfiles profesionales, y no hablo solamente de enfermera, Serafín, hablo de otros perfiles profesionales, porque al final es en el centro de salud donde hay que ofrecer una atención integral a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que es un punto fuerte porque también descarga de tareas burocráticas al propio profesional médico. Y la tercera cosa que creo que es necesaria para reformar de verdad la atención primaria es la modernización de la organización y la digitalización de los procesos. Es verdad que tenemos que tratar entre todos de modernizar la atención primaria
Y digitalizar, ¿por qué? Porque al final queremos una atención primaria resolutiva, queremos una atención primaria accesible y queremos que sea atractiva, porque tenemos también que captar y retener talento, porque todos sabemos, y sobre todo en Andalucía, a lo mejor hay comunidades donde tienen menos problemas en puestos de difícil cobertura, que la realidad es que podemos pagar más incentivos económicos, pero para el propio profesional médico también sabemos, y yo soy médica y lo he vivido desde la base, que el reconocimiento profesional y tu desarrollo profesional es un arma muy fuerte para mejorar tu forma de trabajar, para tener ganas, ¿no?, ese sentido de pertenencia a la organización. Y para ello, bueno, pues pusimos recientemente en marcha un plan de mejora en el acceso y gestión de cita en atención primaria. Creamos herramientas digitales como el buzón de citas, ¿no?, para conocer también la demanda no satisfecha de la ciudadanía, distrito digital, para tratar también de ajustar y adaptar la demanda de los profesionales y los recursos para ser más eficientes. Y por otro lado, las agendas inteligentes, que son agendas que adaptan la oferta a la demanda real. Son herramientas que todavía tienen que dar sus pasos adelante y tienen que comenzar a dar resultados, pero en los primeros meses pues vamos dando resultados y estamos viendo una mejora en la resolución de la atención primaria, tanto en actividad como en tiempos de demora. Habrá que dejarle que cuaje porque las cosas comienzan, pero hay que ver resultados a medio y largo plazo. Cuarta clave que os quería comentar, y ya he hablado algo, es la digitalización. La digitalización con sentido clínico. A mí la tecnología, si no me va a ayudar al acto asistencial, la verdad es que vale de poco, ¿no? Al final tenemos que buscar herramientas que nos aporten. Hablaba Mercedes antes de la historia clínica digital. La verdad es que tenemos mucha suerte en Andalucía de tener una historia clínica digital única, donde cualquier profesional de atención primaria, atención hospitalaria, de urgencia, puede consultar la historia clínica, las hojas de seguimiento, las pruebas de laboratorio, las pruebas diagnósticas de cualquier paciente. Que un médico en Almería puede ver al paciente de Sevilla. Quiere decirse que eso es fundamental porque evita duplicidades y evita errores, ¿no? Y además, si aprovechamos esa historia clínica digital para añadir otras herramientas digitales para tomar decisiones compartidas, y ha puesto Mercedes el ejemplo de las teleconsultas, y hay también experiencias ya en telemonitorización, pues estamos dando pasos adelante. Que hay cosas que empezaron como la teleconsulta, que es verdad que empezó en la pandemia y ha sido una primera experiencia y tiene que mejorar, claro que sí, pero ya estamos ahí, ¿no? Habrá en otros sitios donde ni siquiera tienen esa herramienta, esa forma de consultarse, asesorarse, compartir información entre un médico y otro y hacer que el paciente no se tenga que mover cuando no se tiene que mover, y tratar de hacer diagnósticos más rápidos, decisiones más ágiles, la telederma, por ejemplo, que estoy segura de que muchos de vosotros lo conoceréis, el poder enviar imágenes para que un médico dermatólogo pueda revisarla, el teleictus, que también lo tenemos, para que un médico de urgencia pueda consultar con el neurólogo de referencia y con la clínica, la imagen, pueda decidir en un momento determinado a qué centro tiene que ir en función de las necesidades o en función de la imagen radiológica. Yo creo que tenemos que avanzar mucho, pero que ya hay experiencia en buen sentido. Hemos hablado, la cuarta clave era los procesos clínicos integrados más allá del papel. Hemos hablado de los procesos asistenciales. Verdad que en Andalucía ha habido muchos procesos, pero han tenido mucha vocación de continuidad, pero sinceramente la realidad es que muchos documentos se han quedado en el cajón, y eso es una realidad que tenemos que decir y también tenemos que mejorar, porque son herramientas útiles, por supuesto, pero cuando, como bien ha dicho Mercedes, cuando las utilizamos bien, cuando sirven para integrar a los profesionales y que todos participen de ese proceso de la misma manera, ¿no? Cuando tenemos indicadores de seguimiento, cuando podemos valorar resultados en salud, ¿no? Y por otro lado, también tenemos otras vías clínicas. No sé si habéis escuchado las unidades de continuidad asistencial. Dentro del plan de atención a la cronicidad en Andalucía se pusieron en marcha las unidades de continuidad asistencial, que son espacios asistenciales para pacientes que tienen una agudización de su enfermedad crónica.
aquellos pacientes que no tienen que estar en su domicilio porque no se pueden controlar y tampoco requieren ir a una urgencia, ¿no? Pues estas unidades asistenciales que están integradas en los servicios de medicina interna, con horario mañana-tarde y que pueden ser activadas tanto por el médico de familia, por el médico de atención hospitalaria, de urgencia, de la familia o incluso del propio paciente, pues son unidades donde hacen que la recuperación del paciente sea más precoz y en muchos casos podamos evitar un ingreso a un paciente, porque también sabéis lo que supone un ingreso para un paciente en la familia y los eventos adversos que muchas veces suceden, ¿no? La quinta clave que os quería dar es la de farmacia, y farmacia, continuidad y seguridad. Y aquí deciros que también yo creo que es un buen ejemplo de integración real si fuera el uso del medicamento, y yo creo que aquí si fuéramos capaces de alguna manera de integrar la atención primaria, la atención hospitalaria y la farmacia comunitaria, podríamos hacer muchas cosas en el uso